Y gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis diario, precios intradiarios. Estamos en el análisis de, pues, ¿qué le puedo decir? Día de coyuntura, ¿no? Otra vez, porque estamos con eh, sí, los productos internos brutos de España, bueno, de España, de Alemania, de Francia, inflación también de España, pero en realidad el tema en esta mañana, pues es que prácticamente es día de esperar hasta que tengamos los datos, esta sesión asiática de la decisión de política monetaria del Banco de Japón, que será clave, ¿no? para el comportamiento del yen y del dólar, porque el yen sí tiene la capacidad de, si no hay mucha presión por el otro lado, por el dólar, de moverlo, lo mismo que el euro. Este, y hay mucha expectativa sobre lo que va a pasar precisamente con la moneda japonesa por lo sobreextendido de su estímulo, ¿no? Entonces, es parte de este escenario que tenemos en esta mañana del día de hoy. Escenario donde, le digo, el Producto Interno Bruto de Alemania pues salió contrayéndose sorpresivamente, el de España creció un poco más de lo esperado, y también a Francia no le fue mal, ¿no? Ahí mantiene más o menos el ritmo. Entonces es como que una parte interesante. Perdón, no le mostré las gráficas otra vez. Aquí tiene usted, ¿no? El tema de Alemania. Este es el de España, que va creciendo bien, mejor a lo esperado. Y Francia, que por lo menos pues se mantiene, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en esta mañana, donde los 7 principales pares de divisas pues se mantienen más o menos estables. Hay cierta tendencia de apreciación del australiano y el neozelandés, y hay una clara caída del valor del yen japonés, que anda, yo creo que en el momento de ajuste de posiciones previo precisamente a lo que es aquí se ve más claro la idea del ajuste de posiciones, previo a lo que es la decisión de política monetaria por parte del Banco de Japón. Si tú ves los titulares, muchos hablan de un movimiento de corrección porque algunos operadores empezaron a reconsiderar las apuestas del alza de tasas de interés por parte del Banco de Japón. Es algo así como cuando ves ahí los juegos estos de atínale al portafolios o atínale al precio o cosas de esas, donde cuando el conductor les dice ¿estás seguro de tu decisión? Y no, bueno, la ajustan tantito, ¿no? Es básicamente eso lo que le está pasando al mercado, porque somos el mismo tipo de seres humanos de todos modos, ¿no? Entonces, y créame que en muchos sentidos, muchas veces la gente que está en las mesas de dinero a veces llega a tener obnubilaciones como vamos a usar esa palabrita, como ¿cómo se llama? Las de este momento, ¿no? Entonces, hay este cierto retorno hacia el alza. Si esto persiste al cierre del día de hoy, ojo que tenemos un reversal claro alcista, ¿no? Entonces, aquí yo creo que un par de puntos interesantes para el yen japonés es observar cómo va a cerrar la sesión, sobre todo americana, el día de hoy, para esperar el dato del Banco de Japón. Pero la probabilidad de que haya una mayor reacción hacia el alza en el dólar versus el yen, o una mayor predisposición a tirar parte de los yenes comprados, se reforzaría si el precio es capaz de mantenerse por encima de la mitad del rango del día de hoy o un poquito más. Inclusive si el precio es capaz de mantenerse a la mitad del rango, o sea, en esta pequeña línea que hemos marcado aquí, todavía es bastante factible que en la reacción inicial, a lo mejor un dato no lo suficientemente generoso en la reducción de compras de bonos del Banco de Japón,
o algún comentario que suene a aplazar el tema del el aumento de las tasas de interés, o un aumento, digamos, por debajo de lo normal esperado, estaría probablemente sí con cierta facilidad regresándonos el precio hacia la zona de los 158, ¿no? Que ya lo habíamos hablado de esa cifra la semana pasada y le había explicado, es porque justamente ahí está el 61,8% de retroceso de esta caída, ¿no? Que decía ahí, y ese analista que daba ese cálculo preciso de se puede regresar a los 158, pues era básicamente basado en esa idea, ¿no? Entonces, que por cierto ahora ahí ya está el margen de maniobra de eso, apreciación que podría el Banco de Japón tolerar, o bueno, el Ministerio de Finanzas antes de ordenarle al Banco de Japón hacer algún movimiento de reservas, porque pues ahí se cumple el 4% de apreciación con respecto al último mínimo registrado, ¿no? Claro que se pueden hacer un poco tontos y dejarlo para los 159 si se argumentan ellos que están trabajando con precios de cierre, pero bueno, cualquiera de estas experiencias serviría para de alguna manera tener una noción de por dónde podrían estar con más presión los tiros ahora, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente lo que estamos viendo en el tema del yen japonés. En cuanto a esta jornada del día de hoy, eh, en cuanto al apetito por el riesgo, etcétera, etcétera, el apetito por el riesgo ya se vio pues un tanto deteriorado, parece que se está desbalagando un poco ahí la carreta. ¿Por qué hizo esto? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí está. Como puede ver, la sesión asiática terminó en Estados Unidos en mixto, con el Dow Jones perdiendo muy ligeramente, el Nasdaq prácticamente plano, y perdón, el Standard Poor's 500 prácticamente plano y el Nasdaq ganando muy ligeramente. Quiere decir que la gente está retrayéndose de cero posiciones o de tomar posiciones antes de las decisiones de política monetaria de este martes por la tarde y miércoles por la tarde, ¿no? Lo que será el periodo entre la decisión de política monetaria del Banco de Japón y luego la de la Reserva Federal. Y pues lo mismo se traspasó a la sesión asiática. Ahí ve usted al Standard Poor's asiático perdiendo el 0.4%, Hansen de Hong Kong un poquito más, 1.57%, el Shanghai Composite también perdiendo casi medio punto, el Nikkei prácticamente manteniéndose en plano en esta jornada del día de hoy, ¿no? Básicamente. Y ya para la sesión europea, pues también es más o menos evidente la apatía en el mercado, ¿no? El Eurostock 50 ya anda ganando medio punto nada más. Este, el lunes cerró con pérdidas del 1%, así que es meramente un rebote. Eh, para lo que está pasando en esta mañana, ¿no? Todavía falta conocer el dato del crecimiento económico de la eurozona, que será dado a conocer en 9 minutos junto con la confianza del consumidor de la eurozona. Todo esto aparecerá en 9 minutos más. Y ya después nos vamos hasta los JOLTS, las aperturas de puestos de trabajo en Estados Unidos, que sería como que la última fotografía que complementara el escenario laboral justo antes de la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal el día de mañana, ¿no? Entonces, por el otro lado, de los 7 magníficos que van a estar dando resultados, vimos que los dos primeros que arrancaron la temporada de resultados de los 7 magníficos, es decir, estas empresas de mega capitalización, les fue mal. Estamos hablando de Tesla con sus caídas y también estuvimos hablando de Nvidia, ¿no? Que no les fue bien. Por ahí también puede venir la idea de si esto se va a generalizar a todo el sector de los 7 magníficos o no,
con la publicación de los resultados de hoy de Microsoft, y mañana, si no mal recuerdo, es Apple, y no me acuerdo qué otro más de los 7 magníficos, pero otro más va a estar este mañana o el jueves, ya me hice bolas, pero bueno, esta semana, insisto, hay 4 de los 7 magníficos dando resultados, y es parte de lo que estaría llamando la atención. Y esta semana empiezan los resultados de los 7 magníficos, le digo, con la publicación de Microsoft, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo les va. Es Amazon y Apple, si no me equivoco, mañana, y después habría otro más por lo menos. Entonces, bueno, en fin, ya después se lo consigo para Forex con Café el dato completo. Pero esto va hasta ahorita así. En términos generales, entonces es un momento de estar como reteniéndonos, como para asimilar. Por cierto, el día de ayer de los recorridos buenos, ya lo vimos en el tema de las operaciones que tuvimos justamente el día de ayer, donde le decía en punto 9 el día de ayer, este, se dio un reflejo, yo creo que muy claro, de lo que es la naturaleza del trading, ¿no? Estábamos teniendo la semana pasada, pues usted lo vivió conmigo, realmente como que mercados muy amarrados, muy magros, donde casi no había posiciones que entraran, donde inclusive desde que la estábamos buscando sabíamos que iba a haber pocas. El día de ayer, sin embargo, hubo buenos resultados, ¿no? La primera que empezamos así como que con claridad era el tema del australiano, que a ver si por acá se lo puedo poner en grande. Ahí va. El australiano que terminó pues ya cubriendo la ganancia, y de hecho se seguía estirando hacia la baja un poco más. Realmente ya no fue muy espectacular después de eso, pero bueno. La libra, que nos pusimos en break even, que iba ya otra vez para abajo, y que finalmente sí salió pues después ya como que no dando mucho de sí. El tema de el canadiense, que revertimos posición y que finalmente terminó, podría haber sido un break-even, pero si usted todavía la tiene abierta, puede que todavía le siga pagando, ¿no? Finalmente no entró la entrada que buscábamos hacia la baja, entonces de repente vio que iba a dar la vuelta hacia el alza, y ahí le advertíamos de, pues más bien prepárese para una compra, y finalmente se dio ese movimiento. Tuvimos también el tema de lo que fue dejé la foto del canadiense. Nunca le subí, nada más se la mencioné de voz. Bueno, le pongo perdón, del canadiense. Del australiano fue la primera en llegar a meta. Después fue el neozelandés también. Ahí estábamos, ¿no? Con el neozelandés también ya a puntito de llegar, que eventualmente llegó a la meta y se siguió. Pero yo no sé por qué no le saqué foto. Pues acá está. Con que sí llegó y se pasó. Y después, ¿qué otra? Aquí se ve un poco flexible con esta, andamos también con la idea de que el franco, nos tomara la entrada. Finalmente, si se ve un poquito así como que flexible, podía haber agarrado algo ahí, y se siguió fuerte hacia el alza, ya nomás. Y lo interesante es que justo llegó al IFRE, y desde ahí ya se dio la vuelta.
Entonces, esto ahorita ya lo vamos a analizar más en detalle ahorita que entremos, pero bueno, fue un día donde por fin se puso un poquito generoso. El euro fue de tirititito, por nada no nos agarró la entrada, pero igual se vio un poquito flexible, pues también habría tenido entrada este con ganancias bastante exorbitantes, porque a diferencia de la libra, que se quedó en break-even, la entrada del... O bueno, la idea del euro sí corrió y corrió cantidad, ¿no? Entonces, bueno, pues así la historia, ¿no? No hubo mucho más que decirles sobre ese tema. Entonces, para hoy esperamos que sea un día, decía por ahí Bill Williams que había una cosa llamada, bueno, que él llamaba ciclo de Torus en el tema del mercado, que era después de una racha de buenas operaciones suele haber una temporadita o de magros resultados o de retroceso en los avances de la cuenta. Entonces es trabajo del operador de alguna manera ser paciente después de que hubo ciertos recorridos, hubo un poquito más de volatilidad en el mercado, para ser prudente con sus entradas en las siguientes sesiones, en lo que ese ciclo de toros se completa, ¿no? Entonces creo que por ahí tendría que estar el asunto. Dentro de lo que hay de notas para esta mañana, tenemos el asunto, bueno, nada más para redondearle lo del, ¿cómo se llama? Lo de la naturaleza esta del trading, que le había mostrado con los resultados magros de la semana pasada. Los resultados de la semana pasada, lo importante, le decía yo al cierre de la semana pasada, y que me sentía yo muy a gusto con ese análisis, es que nos había dado buenas señales. Prácticamente todas las señales tuvieron la direccionalidad correcta. El problema fue que por lo amarrado del mercado o no caían lo suficiente para darnos una buena relación de riesgo-beneficio, que es importante. Tú no puedes jugar sin buenas relaciones de riesgo-beneficio. Te da lo mismo que el mercado se mueva 100 pips si no te da una posibilidad de tomar más beneficio que riesgo, o por lo menos mismo beneficio que riesgo, ¿no? Y estábamos pidiendo rangos relativamente chicos, estaba muy amarrado el mercado la semana pasada. O si no eres capaz de poner buenos filtros para evitar entrar en direcciones equivocadas. Entonces lo importante de esa estrategia es la preservación del capital. Cuando son periodos de incertidumbre, como fueron la semana pasada, que finalmente el viernes fue una batida de babas lo que hizo el Price Consumption Expenditure, porque prácticamente no se movió, y explicábamos que era por el tema de que los ojos se pasaron en automático a la decisión del Banco de Japón de este martes por la tarde. Lo importante es que la semana pasada no perdimos ni una, ¿sí me explico? Y entonces eso preserva el capital para que ahora que hubo una rachita se alimentara otra vez la cuenta, y de esa manera es como vas impulsando una cuenta. Esa es la paciencia que debes de tener, ¿no? Pero bueno, ahora sí, en las noticias del día de hoy, Timiraos del Wall Street Journal decía: la medida de persistencia de la inflación de la Reserva Federal de Nueva York, que es lo que ellos llaman la tasa de tendencia básica multivariada, nuevamente descendió al 2.1%, con la significativa desinflación de la vivienda que llega en junio. La caída de la inflación se está ampliando, o sea, el espectro de la desinflación se está ampliando. Opina Timiraos, como diciendo: yo sigo viendo más razones para que la Fed recorte tasas. El problema, yo insisto, sigue siendo el mismo. Ahora es un problema político, sobre todo desde que Biden se bajó de la carrera y Kamala Harris se trepó a ese tren. Todavía es más complicado el reducir las tasas de interés a la Reserva Federal. Mientras más necesitado esté de un respiro en la boca el candidato del partido gobernante,
más complicado es o más difícil es a la Reserva Federal hacer lo que tendría que hacer en todo caso, y requiere un escenario mucho más crítico para hacerlo. Y escenario crítico significaría caída en el Producto Interno Bruto, no éxito en la contención de la inflación, ¿sí me explico? O sea, acuérdate que aquí tú tienes, hay que pensar con claridad en cuáles son las motivaciones para un banco central para hacer un movimiento. Y su motivación principal para recortar las tasas en este momento es evitar dañar la economía con un castigo innecesario o con un exceso de medicina controladora de inflación. Si yo no veo evidencias claras de estar en peligro siquiera de dañar la economía, porque la debilidad económica todavía no se traduce, y para esto recordemos el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que pues lo vimos, se lo pongo aquí en la pantalla en un segundo, si esto quiere, claro, solo si esto quiere, no va a ser que le cortemos la inspiración. No quiso, espérenme. Error de, ahí está, ¿no? O sea, si yo no veo que estoy en peligro de tirar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que se duplicó con respecto al primer trimestre, en la primera preliminar que tenemos del segundo trimestre, yo no tengo absolutamente ninguna motivación para jugármela contra los políticos electos que probablemente queden, sobre todo si más necesitado de votos está el candidato de los que actualmente están gobernando y me están acompañando en este ejercicio, ¿no? O sea, si el peligro de que gane Donald Trump es proinflacionario, por un lado, dos, es cada vez mayor que vaya a estar ahí, en la Fed yo no encuentro ninguna motivación para reducir las tasas, por mucho que ya hubieran contenido la inflación, que yo también insisto, recordemos las cifras de inflación. Se esperaba que se siguieran hacia la baja y a la mera hora se estancó la subyacente, la core, ¿sí me explico? En el 2.6%. Entonces, tan logro de inflación no hay, por mucho que Timirados diga lo que quiera sobre la tendencia básica multivariada. Y por el otro lado, en el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto, que sería la otra motivante para realmente decir, con el pretexto de que ya logré controlar la inflación, que todavía no la tengo en donde va, todavía la tengo 0.6% arriba de donde debería estar, voy a empezar a reducir las tasas de interés. Pues ¿para qué? Si todavía no estoy corriendo peligro. Tuvimos el mejor dato desde el tercer trimestre del año pasado. ¿Sí me explico? O por encima del tercer trimestre del año pasado, porque 2.8 es mayor que 2.7, perdónenme la falla en matemáticas, ¿no? O sea, básicamente desde que arrancó el 2022 no habíamos visto un Producto Interno Bruto así. ¿Que se puede revisar a la baja? Sí, pero hasta ahorita lo que sabemos es esto. Con lo que decide la Fed es esto. Entonces, yo no veo, y perdónenme por qué, tenga que decir la Fed, bueno, ahora sí ya estoy listo para bajar las tasas de interés. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué va a calentar Jerome Powell? Que esta es la fantasía del mercado. ¿Por qué va Jerome Powell calentar, hacer un guiño de que va a empezar a recortar las tasas de interés en septiembre? Si para septiembre todavía no han pasado las elecciones, para empezar, y todavía no hay una evidencia clara de daños en el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, yo ahí la verdad es que mañana vamos a discutir esto un poquito más, pero yo ahí la verdad es que no veo. Y sí veo que hay amenazas inflacionarias. Es la primera y la más fuerte, la posible victoria de Trump. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, en fin. Por cierto, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que probablemente terminaría debatiendo con Kamala Harris, pero agregó que también podría argumentar a favor de no debatir. Esto quiere decir
todavía no estamos listos para abrir esa carta. Todavía no te voy a contar qué es lo que quiero hacer en ese sentido, porque todavía seguramente no tienen una noción clara en qué tanto le pegará a Donald Trump el no debatir con Kamala Harris. Aquí la pregunta del equipo de Donald Trump no es cuánto puede ganar Trump debatiendo con Kamala Harris, porque no gana nada. ¿Me explico? Es muy difícil que un tipo de 70 años pueda tener mejor manejo de datos, pueda tener... No es lo mismo debatir con Biden, que más o menos en velocidad cerebral estaba igual o hasta a lo mejor un poquito mejor que Donald Trump, que diría que Biden. Donald Trump está un poquito mejor que Biden, que el debatir con Kamala Harris. Con Kamala Harris debatir realmente es complicado. ¿Qué pasó con los mismos republicanos? No debatió con los republicanos porque no le convenía, porque se iba a notar sus años. Entonces, ese podría terminar debatiendo con Kamala Harris, pero también puedo argumentar a favor de no debatir. Pues es simple y sencillamente porque todavía su equipo no tiene bien calculado el control actuarial sobre qué pasa si no debates con Kamala Harris. Que claramente a mí me parece que el debatir con Kamala Harris le representa una pérdida, pero están viendo cuál de los dos escenarios es el menos malo para Donald Trump, porque en ese escenario sí va a perder credibilidad de alguna manera, ¿no? Si no debate con Kamala Harris, malo, y si debate con Kamala Harris, malo para Trump. Ahí va a tener que tener un castiguito tendría que estar realmente muy... Además, Kamala Harris, a ver, fue fiscal, ¿sí me explicó? Su chamba es debatir, su chamba es, y con datos, con pruebas, con evidencias. Entonces, a Trump, que es un vendedor, que su chamba es convencer con ideas, con ilusiones, con fantasías, si usted gusta, le es mucho más difícil lidiar con la realidad, ¿sí me explico? Me refiero no que esté fuera de la realidad, aunque sí muchas veces, sino debatir contra alguien que se especializa en apalancarse en los datos reales para presentar una imagen o un escenario de la misma realidad. ¿Sí me explico? Probablemente por eso el cambio de esta Kamala Harris, de dejar de hablar de no tanto el historial que dejó con Biden, que ya lo conocen bien o mal los americanos, quien está enojado con el resultado va a seguir enojado con el resultado por mucho que Kamala Harris le diga hicimos bien, ¿no? Quien está feliz con el resultado por mucho que Trump le diga lo hicieron mal, va a decir pues a mí me fue bien, ¿no? Pero el hablar del futuro, el hablar de las expectativas, Kamala Harris como abogada sabe que es un caso más fácil para ella que el utilizar o el remachar en lo que los otros ya presentaron, argumentaron y saben que tienen bien posicionado, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va el asunto. Pero bueno, en fin. Aunque esto último, a mí, ya escucharé la repetición de esta cosa, me suena un poco contradictorio, pero creo que tiene su lógica no contradictoria. Pero bueno, en fin. En cuanto a lo que está haciendo el mercado de bonos, que le decía yo está en una pendiente alcista, ayer se lo platicaba, sigue de esa manera, ¿eh? El mercado de bonos sigue todavía en la presión, es decir, la tasa todavía sigue con la proyección hacia la baja, pero insisto, esto es un impulso que por lo menos tendrá que tomarse un respiro un poco más adelante, que a lo mejor inclusive todavía estamos en un camino bastante más tortuosón en este movimiento de las tasas, que todavía sigue apostando a que en realidad lo que está pasando es que estamos viendo, y te voy a explicar por dónde podría estar el asunto aquí, con un control alternativo, fíjate.
Esto es meramente un ajuste basado en fundamentales. Pero paralelo a este impulso simple para arrancar la onda 3, que sería lo más normal en esta fase, podemos argumentar, y esto casi lo voy a convertir en conteo azul, nada más para expresar que traigo, mientras más lo veo, más convencimiento, vamos a decirlo así, de que esto, déjame ver porque creo que le puse demasiado chiclamino al azul, vamos a poner un chiclamino un poquito más claro. Vamos a dejarlo así tantito. Un posible argumento que podría tenerse para este movimiento, para explicar una caída que creo que debería de tener, por lo menos en lo que pasa en las elecciones. Yo no creo que después de las elecciones se haga mucho el rogar la Fed para bajar las tasas de interés. O sea, sí creo que en el fondo se andan ya con la idea de, ay caray, pues ¿qué tanto nos faltará, ¿no? Pero una posibilidad sería que esto fuera, me voy a ir 2 más abajo de este conteo, entonces espérame tantito para acá. Téngame paciencia tantito. 1, 2 grados abajo. Así. Quedaría como 1 en forma de diagonal. A lo mejor ya, si usted es heliotista o le ha dado bien a mis cursos, ya más o menos entiende por dónde voy. A, B, C para hacer la onda 1 de diagonal. Corrección 2 de diagonal. Y aquí en lugar de ser un 1 y corrección 2, un A, B. Chance esto pudiera haber sido la onda C para hacer la onda 3 de diagonal. Déjenme ponerle un azulito chiclamino para que no nos confundamos. 3. Esta fue una diagonal, entonces perfectamente puede ser también un WXYXZ. Es la chulada que pasa con las diagonales. 4. Y ve usted cómo vamos. A partir de aquí hay la posibilidad de que esto haya sido un doble zigzag. W, X, Y, doble zigzag para hacer la onda 5 de diagonal. Esta la voy a poner en amarillo también para que vea que no estoy tan clavado con esa idea. Lo que quiero expresar es que hay una ambigüedad en probabilidades para estas dos cosas. Una de las condiciones de una diagonal es que normalmente la onda 5 cruza, aunque sea brevemente, la conexión de 1 con 3. Pero ojo que esa condición opera para las terminales, no para las iniciales. Y aquí estamos en una diagonal inicial, porque todo esto significa la 1 de 3. ¿Sí me explico? Entonces, en las iniciales, a diferencia de esa guía, hay otra probabilidad, o esa es una posibilidad, no es forzosa, pero puede pasar, que una de las ondas, la 1, la 3 o la 5 de las ondas motrices, se convierta en un impulso completo. Eso justificaría que aquí inclusive hubiera un movimiento de impulso para completar esta fase de onda 5. Es decir, aun si esto queda como 1, 2, 3, perdón, 3 acá, 4 y 5, como un impulso completo, aún así todavía tendríamos justificable la idea de la diagonal. Entonces, la 5 puede estar tanto en este punto como en este punto, y no tenemos bronca para mantener ese conteo de aquí se está gestando
la onda 1 de 3. ¿Qué pasa con ese resultado? Pues que nos vendría un pullback, es decir, nos vendría un aumento de tasas de interés. Acuérdense que si cae el precio del bono, habría un aumento de tasas de interés, al menos temporal. ¿Para qué? Para hacer un retroceso profundo. Déjeme quitarle este 5 de aquí para más bien ponerle la idea de... Y bueno, como el otro ya lo teníamos aquí el 1 ocupado, entonces este lo voy a poner en amarillito también para seguir con la lógica de este otro conteo. Pero si hasta acá llegó, el retroceso por lo menos debería de regresarnos por acá. ¿Sí me explico? Entonces ahí podría... Y ojo, tiene que ser un retroceso, o puede ser un retroceso, pero que puede ser una consolidación que nos traiga en este rato de aquí a que pasamos las elecciones de noviembre. Y a lo mejor un recorte de tasas sí se da, pero para la decisión de diciembre. Esa es mi expectativa, mezclando lo técnico con lo fundamental. Vamos a ver qué pasa. Apúntalo, este fue el análisis del 30 de julio del 2024, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene usted lo que esperamos ver por ahí. En los mercados alrededor del mercado de divisas, digo para seguirnos con esto, con un dólar index que está apreciándose, que es consistente más bien con el tema de que a lo mejor no se recortan las tasas. Todavía la visión del hombro cabeza a hombro no se ha imposibilitado, el rompimiento. Lo que pasa es que dejó de tener una inclinación el cuello de este hombro cabeza a hombro, como lo veíamos originalmente, porque obviamente cayó por debajo de esta zona, aunque no demasiado, y más bien nos deja una especie como de hombro cabeza a hombro. Voy a ponérsela en otro color para resaltarlo un poquito. Bueno, lo voy a poner en... sí, en otro color nada más para resaltarlo un poquito. Ahí está, ¿no? Ese es el primer hombro. La cabeza. Y el último hombro. Entonces todavía tienes la misma mecánica rompiendo esta zona de resistencia, que fue lo que se logró el día de ayer, de proyectar el dólar, pues digamos que esto mismo hacia el alza. Para rezarnos hasta esta zona de acá, ¿no? Acuérdate que hay una cosa con los hombros cabeza a hombro. Si es que no paga la mayoría. Hay un error muy común entre los analistas jóvenes, no por edad, sino por tiempo de estar analizando, que creen que cuando ven una figura técnica, la figura técnica se explota en el análisis técnico porque paga siempre o casi siempre. No siempre es el caso. Muchas veces se da porque las relaciones de riesgo-beneficio en una figura técnica son tan altas. Por ejemplo, para este caso, está media mayuguita, pero podría funcionar. Que en realidad el atractivo de eso es el que pagan ratios de beneficio-riesgo interesantes, ¿no? Adicionalmente, en el caso del hombro cabeza a hombro, otro de los factores que ayudan a hacer atractivo un hombro cabeza a hombro es cuando tienes un efecto de Bloodhound explotable. El efecto de Bloodhound es el que tú puedas convertir el stop loss de un hombro cabeza a hombro en un stop and reverse. ¿Por qué? Porque la tendencia de estas figuras técnicas, cuando decepcionan, cuando no logran pagar y se regresan,
Si se rompe el nivel de stop loss que normalmente se pone en el extremo del último hombro, lo que va a hacer el precio es ir a buscar la cabeza. O sea, si no logró pagar, lo que va a ir a hacer es regresarse, digamos, a tratar de generar una especie de consolidación. Entonces el efecto de Bloodhound es, una vez que se da el rompimiento, si se regresa el precio y toca este nivel, lo que hace la gente es va a ir a buscar este soporte de acá. Y entonces la relación de riesgo-beneficio, que aquí está media castigadona, pero bueno, lo compensa con certidumbre. Hay cierta certeza, vamos a decirlo así, válgase el juego de palabras, de que va a pagar aquí, entonces recuperas prácticamente lo perdido. Es como si tuviera un boletito de reintegro el movimiento, ¿no? Inclusive hay quienes pueden poner aquí su stop loss del movimiento de corrección y bajo esa condición y bajo esa condición tu relación de riesgo-beneficio a la cabeza ya se vuelve un poquitito más atractiva. Digo, aquí creo que de todos modos no llega a ser totalmente positiva. Así que es un hombro, cabeza, hombro, no forzosamente tan... Vale, ¿dónde quedó esto? No, espérame. Bueno, es que estoy agarrando aquí el de arriba. El de Bloodhound es este de aquí. Ahí está. Que por cierto aquí no tengo actualizado mi Fibo Pro, ahorita lo voy a actualizar un ratito más. El 1 a 1, ¿dónde me quedó aquí? No tengo aquí programado el 1 a 1. ¿Qué son eso? Bueno, pero el 1 a 1 y medio. Que diga. ¿Por qué no tengo aquí 1 a 1? Mire. Bueno. Ahorita corregimos eso. Pero básicamente el riesgo, vamos a ponerlo así, simple. El riesgo-beneficio es 1 a 1 a ese nivel. Entonces, puedo decir, bueno, puedo comprarme un boletito de reintegro. E insisto, y la probabilidad es, aquí sí es muy alta. La mayoría de los efectos de Bloodhound sí operan, ¿sí me explico? O sea, si tú te ves esto, inclusive puedes tú, si no operaste el hombro, cabeza, hombro, estar tratando de cazar los Bloodhounds de estas figuras técnicas y funcionan. O sea, tendrías una expectativa matemática positiva de correrlos aunque fuera 50-50, ¿no? O sea, como esto, riesgo-beneficio 1 a 1, ¿no? Entonces, esto es lo que hace atractiva la figura del hombro, cabeza, hombro. Por eso es que hombros, cabeza, hombros distorsionados, donde el efecto de Bloodhound no es rentable o que son los que tienen la inclinación contraria paralela al rompimiento. Por ejemplo, si esta línea fuera así la línea de cuello, esos no, casi no funcionan, porque la gente simplemente no los pela precisamente porque carece de esas operativas, ¿no? Y la otra es, las relaciones de riesgo-beneficio son tan buenas normalmente. Aquí estuvo relativamente magrito. Ahora, esta es la meta mínima. Eventualmente igual y se puede llegar hacia esta zona de resistencias, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, Steve Nissen hace mucho énfasis. Steve Nissen se le conoce mucho por ser analista de velas japonesas, pero él usa mucho las velas japonesas, combinándola, y de hecho es un filtro que él advierte, con análisis técnico occidental, entonces, o Western Analysis le llama él, ¿no? Entonces, básicamente, este tipo de cosas hace mucho énfasis en ellos, Steve Nissen, ¿no?
de que las metas de las figuras técnicas son metas mínimas. La tendencia puede continuar y suele avanzar, que bueno, ya después con un análisis de tendencias más claro se podría determinar esa probabilidad, pero existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta, y perdón, esto fue un paseo nada más para complementarle aquí lo que el día de ayer se logró con el dólar, pero a lo que me refiero es que teniendo un dólar que está cortando hacia el alza, esto sirve de viento en contra para los commodities y no es de sorprender que el crudo pues se nos haya seguido hacia la baja, ¿no? Además de que traíamos una onda de Elliot que hablaba precisamente de esa probabilidad, y que todavía tiene para seguir bajando un poco más. Mínimo podría llegar aquí a la zona de los 76, el precio del crudo, mínimo, podría llegar por aquí. Todavía inclusive este 5 hacia la baja no está del todo clarito. En el tema del oro, también, ¿no? Como commodity le reduce la probabilidad del movimiento. Y esto aquí, pues la verdad es que más o menos encaja con la posibilidad de que tengamos. Aquí la verdad es que la posibilidad de que esto haya sido un impulso ya complementado al final de cuentas está. Ay, te diré, no. Pero bueno. Creo que puede haber sido una onda con una 3 extendida. Vamos a ver si es cierto. Los 5 hasta acá. Todo esto de acá estás de acuerdo que va a ser apenas la 1, ¿no? Entonces, un grado abajo sería esa 1 y esta es la 1 de 1. Entonces, este es el grado ideal. Y aquí va 1, 2, retroceso perfecto del 61,8%. Y aquí es donde creo que juega, porque como te fijas, no hay suficiente espacio para tener 5 ondas, entonces algo se extendió por acá. Lo más probable es que si algo se extendió por acá, haya sido la onda 3, normalmente es la que se extiende, entonces por ahí puedes empezar a ver si casa, porque es la de más probabilidades que se haya extendido. Normalmente las 3 son las que más probablemente se extienden, entonces esto puede ser 1 de 3. El 2 de 3 justo retrocede el 61,8%, es más común un retroceso del 61,8%. Esto podría haber sido la onda 3. Esta fue aguda, esta debería ser consolidatoria, probablemente fue por acá. Esta fue la onda 4, en forma de, supongo yo que como triángulo, A, B, C, D, E, por aquí la 4. Y luego el último tironcito es la 3 ya. Y aquí vino la parte así como que medio contraintuitiva, ¿no? Porque una podrías decir que fue 4, 5, no estoy tan cómodo con eso, pero luego ya no hubo más movimiento, entonces a fuerza tuvo que haber sido así, ¿no? Y aquí más o menos para con eso, la 5 bajo esa teoría sería equivalente a el 61,8% de 1, ¿no? Entonces hasta aquí podría haber terminado la fase 1 de este movimiento. Uno de C. Y estamos ahora en la fase 2 de C. Por tiempos, debo usar aquí un cuadro para mostrar los tiempos. Por tiempos, es muy improbable que esto ya haya sido toda la onda 2, porque normalmente los retrocesos toman más tiempo. Entonces, lo más probable es que esto haya sido, y que como es aparentemente movimiento de 3, esto, o sea, hay 3 fases aquí, esto haya sido A de, voy a agarrar este para el grado,
A de 2. Y probablemente venga un B de 2 que a lo mejor termina como por acá. Pura coincidencia que ahí haya llegado el rectángulo. ¿O no? No, no es cierto. A de 2. B de 2 que podría estar terminando por acá. Es decir, yo sí contemplo que podría estar subiendo un poquito más. Pero tiene que ser así en forma muy pausada, muy esperemos. O la otra es que simplemente esto sea, en lugar de A, un W y sea un doble zigzag esto. Que creo que en este caso tiene un poquito más de probabilidades. W, X por acá. Y si vemos que se empieza a soltar hacia la baja, ya después otro zigzag podría estar terminando como por aquí. Y me gustaría todavía más esta idea si aquí hay una especie de clúster con respecto a esta onda 2. No muy pegado, pero bueno, podría ser un clúster de todos modos. Clúster es cuando yo tengo un par de metas que coinciden, ¿no? Básicamente. Entonces, esto es lo que creo que está pasando en términos generales en el tema del oro. Vamos a hacer un experimento esta semana de irlo viendo nada más en 15 minutos a ver cómo se mueve, ¿no? A ver qué tan cómodos nos es este tema, para ayudarle un poquito a usted a desarrollar sus habilidades en los recuentos de corto plazo. El tema del cobre, aquí estamos esperando que confirme el fallo en romper estos mínimos, todavía es incierto si va a pasar eso o no. En el tema del Dow Jones, igual estamos esperando a que falle en cortar los máximos y se dé un reversal. Eventualmente debería ser algo agresivo hacia la baja, porque estaríamos ya arrancando una onda 3 motriz, ¿no? 3DC. En el tema del Bitcoin, fíjate que poco le duró el movimiento entonces, pues teóricamente podría nada más haber sido como que una alborotada artificial la que provocó Donald Trump sobre este tema. Y aquí caerá este movimiento. Nos falta que el fallo en alcanzar máximos y otra vez corte hacia la baja fuerte para confirmar que realmente hasta aquí ya llegó esta onda 2 y se va a soltar hacia la baja el Bitcoin. Este obviamente está también muy dependiente de si se da o no se da el famoso guiño de la Fed por el recorte de tasas. Si contra los análisis que le acabo de presentar, las probabilidades que le acabo de presentar, el caso que creo que está bastante sólido que le acabo de presentar, Powell se va con la línea de sí hacer el guiño de a lo mejor recortamos las tasas, ese conteo debería de estarse invalidando eventualmente, porque la gente apostaría a favor del Bitcoin. Y creo que hasta aquí llegaríamos para este Forex con café de esta mañana. Hasta acá lo voy a dejar para irme a hacer rápidamente una revisión de a ver si hay algo que podemos pescar para el día de hoy sin mucho riesgo en los 7 principales pares de divisas. Si usted no es suscriptor de servicio de análisis, pues no va a ver esta parte. Suscríbase, ahí está, le voy a dejar una tarjetita para que vea en nuestro servicio de análisis. Y que por cierto, ahora sí ya, sí o sí, salvo para los que siguen siendo suscriptores, que tenemos nosotros la costumbre que cuando alguien ya se hace suscriptor de nosotros, no le cambiamos el precio hasta que se le termine hasta que se salga, digamos, y ya cuando quiera reentrar, pues ya le toca el nuevo precio. Pero sí o sí, ya para agosto, ahora sí ya no puedo aguantar precios, ya voy a tener que subirlos y de forma interesantona. El servicio de análisis. Así que si usted se quiere suscribir, hágalo pues en esta semana para que no le toque el arranque de precios altos. Bueno, de nuevo precio, ¿no? Que de todo no sería una bico que lo que le cobro, pero bueno. Hasta acá lo dejo. Si me está viendo como suscriptor de este servicio de análisis en vivo, pues aguántame un segundito. Y si me está viendo como suscriptor en grabado, cambie de video, por favor. Nos vemos en punto breve.